Al caer la madrugada, espíritus y hechos sobrenaturales se apoderan de la cabina del grupero. Las historias más tenebrosas que atormentan al mundo las tenemos aquí. Crónicas del Más Allá. En la policía estatal, municipal, han visto cosas extrañas seguramente. Algunos casos pues han quedado para la historia. Y es ahí donde se desprenden también algunas historias, algunas leyendas, donde aseguran que también han tenido encuentros extraños con seres que tal vez no cualquiera pueda sobrevivir a un ataque de ellos. La siguiente historia precisamente es de un hombre que tuvo un encuentro con este ser. En una ocasión en la cual tenían ellos un retén por el Puerto Seco, cerca de Chalchihuecán. Una persona que no tenía nada que hacer en el retén se acercó de la nada, caminando, y le dijo a esta persona que estaba en el retén que podía ayudarlo con el asunto sensorial. Algo que no comprendía en primera instancia. Le llamó mucho la atención lo específico que fue ese señor, quien era un completo desconocido. Ni siquiera había terminado de responderle cuando volvió a dirigirse y a decirle que lo esperaba en su casa. Le dio la dirección y de un momento a otro desapareció. Se fue. No lo vio más. Al principio, esta persona dudó en ir, pero como no había tenido una sensación negativa, no tenía miedo, supuso que pues, esa persona no representaba ningún peligro. Aquel oficial se tomó unos cuantos días para pensarlo y al final decidió ir a verlo. En cuanto entró a su casa, el sujeto extraño se alegró de verlo. Le dijo que ya tenía todo preparado. De inmediato, lo llevó a pararse dentro de un círculo de arroz para empezar a realizar una limpia con un huevo de gallina negra. Cuando terminó de realizar la limpia, el huevo ya no era de color blanco. Había tomado una coloración entre café y verde. Aparte, olía muy mal. El señor, suponemos que era un curandero, el cual dijo que la cualidad que algunas personas llegamos a poseer, solamente ellos pueden extraerla. Que algunos somos capaces, sin saberlo, de ser nahuales. Aquel brujo, por decirle así,
Dijo que él podía extraer de mí aquella sensación, que de nada servía que yo la tuviera si mi percepción de esa cualidad era negativa. Por eso el huevo se había puesto de ese color. Claro que al librarme de esa singularidad, yo estaría expuesto a peligros de los cuales sería incapaz de detectar. Le dije que no me importaban las consecuencias, que lo único que yo quería era ser una persona normal, sin ninguna capacidad extrasensorial ni nada que se le apareciera. Pero antes de dejar que me quitara esa aptitud, le pregunté cuál era su interés en ayudarme. Yo no tenía mucho dinero para pagarle, y creo que se notaba por la naturaleza de mi trabajo. Entonces, yo no entendía qué era lo que él ganaba. El curandero me explicó que existían algunos trabajos muy complicados de realizar, y que una habilidad como la mía podía serle de mucha utilidad. Él no iba a cobrarme nada, solamente le interesaba quedarse con mi don. En ese momento fue cuando yo ya desconfié. Yo no quería que alguien tuviera acceso a mi capacidad para usarla de forma negativa. Entonces, el curandero me explicó que no había forma de darle un mal uso a mis habilidades, porque para lo único que servían era para advertir del peligro. Por lo tanto, solamente se podían utilizar para el bien. Eso me convenció. El ritual que me practicó fue muy complejo, y para mí es imposible explicárselos porque duró casi 4 horas, algo que fue muy cansado. Después de ese día, yo ya no volví a experimentar esa sensación tan horrible de saber que algo de bajo astral se encontraba cerca. Varios años después, estuve asignado para el resguardo de otro inmueble. En ese lugar había un área de oficinas, cubículos, y cada que me tocaba revisar el área, podía escuchar que alguien organizaba, que las lámparas empezaban a parpadear, además de que la luz de la linterna se iba mermando poco a poco. Y eso que yo siempre llevaba 2 linternas, por si acaso. Yo, creyendo que todo se trataba de una extraña coincidencia, conseguí una mejor lámpara y le puse las mejores pilas que pude comprar, para que no se apagara. Pero nada de eso importó, porque en cuanto llegué al área de los cubículos, volví a escuchar esa terrible agonía. Sonaba como si alguien estuviera teniendo serios problemas para respirar. Lo más curioso de toda esta situación era que en cuanto me alejaba de los cubículos, el ambiente volvía a la normalidad, y mi linterna volvía a encender como si nada. Las lámparas dejaban de parpadear y el horrible sonido se detenía. Ese no era el único lugar en el que se presentaban situaciones anormales. Del otro lado del inmueble, había una esquina en la que, cuando te acercabas, se podía escuchar el llanto de un bebé detrás de las paredes. Esto solamente ocurría entre las 2 y las 3 de la mañana. Atrás de esos muros, no había nada. Solo una muerte segura, porque ahí terminaba el edificio. Si alguien atravesaba esas paredes, caería hacia la banqueta. Por eso, inclusive considerando que pudiera tratarse de un fantasma, no tenía sentido. Si ahí hubiera estado una oficina o un baño en el que el bebé hubiera muerto, lo entendería, pero ahí no había nada, solamente el vacío. Con algunos trabajadores comenté estas situaciones que ocurrían, tanto los sonidos agonizantes como el llanto del bebé. De lo primero, nadie dijo saber nada. De lo segundo, me dijeron que nunca debía acercarme a esa esquina, porque según me comentaron, era una trampa del diablo. Me afirmaron que ya se había llevado a más de una persona porque andaban de curiosos. Yo no quería jugarle al valiente, y mejor le hice caso a las advertencias de las personas que trabajaban ahí. Algunos meses después tomé mis vacaciones. Yo había salido de casa de mis padres durante la madrugada para ir a la casa de un amigo, y de pronto, uno de los indigentes de ahí de la colonia pasó corriendo al lado mío mientras gritaba que había visto un nahual. Yo lo miré correr y gritar hasta que dio vuelta en una esquina. Era la primera vez que el indigente se comportaba de esa manera.
Nunca nadie había comentado que ese señor estuviera loco. Siempre fue muy tranquilo. Por eso se me hizo muy raro lo que acababa de pasar. Sin embargo, seguí caminando. Más adelante, a una cuadra de la curva, a la altura de donde hoy está una tienda de 24 horas, pero 2 cuadras hacia abajo, que ya era lo último de la colonia, donde ya casi es puro baldío. Ahí iba caminando yo. Afortunadamente nunca salía sin mi arma. Por eso pude defenderme cuando aquella bestia empezó a correr detrás de mí. Era una bestia enorme. Parecía un toro. Saqué mi pistola y empecé a disparar. Los primeros 7 disparos no surtieron efecto sobre aquel nahual. Pero luego, de recibir otros 5 impactos de bala en cuestión de 2 segundos, se detuvo. Yo seguí disparando. El nahual emitió un sonido estruendoso para luego dar vuelta y para alejarse corriendo rumbo al lago. Yo todavía alcancé a acertarle otros tiros más. Dejé de disparar cuando se había alejado. Mi puntería siempre había sido buena. Guardé mi arma y ya no llegué a la casa de mi amigo. Mejor volví a la casa de mis padres, pero lo hice por otra calle. Por si la gente salía, que no me reconociera. Cuando llegué con mis padres, estaban despiertos. Me preguntaron que si yo sabía lo que había pasado y les dije que sí. Les conté acerca del encuentro con aquella bestia. Mi padre me dijo que lo bueno era que traía mi arma, pero aún así me regañó. Me dijo que eso me pasaba por andar en la calle a esas horas de la madrugada. Al día siguiente, encontraron a un anciano muerto cerca de un camino de tierra que conectaba la calle Palma del Rey con la calle Jalapa. Decían que de seguro le debía mucho dinero a alguien porque el cuerpo tenía muchos disparos, en las piernas, en los brazos, en la espalda. Pero algunos otros, desde ese momento, dejaron de ver aquella bestia. Aquella bestia que se aparecía por las noches. Y decían que con la muerte de ese anciano, por fin, había muerto aquel nahual. No te vayas, porque en Desvelados tenemos más crónicas del más allá.